Abre tu Biblia en Jueces, Jueces capítulo 6. ¿Recuerdas que estamos viendo allí en Jueces 6? ¿A qué personaje estamos viendo? Gedeón, Gedeón, por supuesto. Yo te he dicho que el juez del cual más se escribe, Gedeón, el juez del cual más se ha escrito ahí en el libro de Jueces. Hay 6 jueces que se escribe mucho y 6 de los cuales no se escribe casi nada, casi nada. Estos 6 jueces que se escriben mucho, ya vimos varios. Ya vimos a Otoniel, se escribió algo. De Ahod se escribió algo, también un trozo largo. Luego vimos a Barak y a Débora. Este equipo que funciona, se escribió todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5. Y luego estamos viendo a Gedeón. Nos quedan Jefté y Sansón, que son los que se escriben mucho después de ellos. Pero estamos viendo a este personaje, a Gedeón. Y recuerdas que vimos la semana pasada, sígueme acá, vimos que Dios llama a Gedeón. Hay un llamamiento divino. Si estuviste acá, vimos cómo Dios nos llama a vivir para lo eterno, a no vivir para las cosas de este mundo. Y veíamos cómo Dios le dice: hey Gedeón, ve, no te envío yo, varón esforzado y valiente, vamos, yo voy a estar contigo. Y él dice: no, ¿y yo de dónde? Yo soy el menor de mi familia y mi familia es pobre. No, si es que elegiste al equivocado. Pero Dios dice: no, es que yo voy a estar contigo. No, es que mira, yo te doy la autoridad para poder y yo quiero usarte, de verdad. Y veíamos cómo Dios nos llama a vivir para cosas eternas. Bueno, el llamamiento de Gedeón continúa hoy, continúa. Y vamos a ver cómo ahora el Señor lo llama, fíjate, a algo más específico. Lo llama a derribar un altar y a edificar un altar. Si yo tuviera que explicarle este trozo de la Biblia a un niño de escuela dominical allá abajo, a un niño de 6 años, y me dijera: pastor, ¿de qué se trata el trozo este? Se trata que Dios le pide a Gedeón que derribe un altar y que levante un altar. De eso se trata. Quiero que notes, por favor, cuántas veces va a estar la palabra altar en nuestro texto. Altar, 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 altar. Léelo conmigo, allí lo tienes citado. Dice allí en Jueces capítulo 6, verso 25, a donde nos quedamos. Dice el verso 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¿De qué crees que está hablando esto? De su altar, de un altar. ¿Cuántas veces leíste que dijo altar? 7. 7 veces. 7 veces en nuestro texto. 7 veces dice altar, 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 altar. Si quieres comprobarlo, dice una vez en el verso 25, otra vez en el verso 26, lo dice 2 veces en el verso 28, lo dice otra vez en el verso 30, lo dice otra vez en el 31 y otra vez en el 32. Es evidente que se trata de altares. Hay que derribar un altar, el altar de Baal,
y debe de edificar un altar a Jehová. ¿Estás de acuerdo? Ok, de eso se trata el texto. Ha sido un gusto tenerte acá esta mañana. No hay más. Pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué es un altar el día de hoy para nosotros? De hecho, ¿qué es un altar? Cuando está hablando aquí la Biblia de un altar, yo quiero que entiendas que hay diferentes tipos de altares. Un altar para nosotros es como la parte frontal de una iglesia, pero un altar bíblico siempre fue un lugar de sacrificio, siempre. Siempre fue un lugar donde se sacrificaban animales, siempre. Eso fue un altar, pero fíjate, un poco de historia bíblica acá. ¿Sabes que en el momento de la ley, a quién le dio Dios la ley? ¿A quién? A Moisés, por favor, ¿verdad? A Moisés, Monte Sinaí, Éxodo 19, Éxodo 20, y Dios le da la ley en tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Te acuerdas de todo esto? Y en el momento de la ley, acto seguido, más adelante, allí por el capítulo 25 de Éxodo, Dios define cómo debe de ser un tabernáculo. Y está el tabernáculo, ¿recuerdas? El tabernáculo no existía. Entonces hace un tabernáculo y pide que haya entonces diferentes sacrificios. ¿Recuerdas que iban a dar sacrificios de expiación? Establece el sacerdocio de Aarón y todo eso sucede en la época de Moisés. Tienen entonces un altar allí, donde van a hacer sacrificios los sacerdotes, los levitas. Van a hacer sacrificios en ese altar todo el tiempo, sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, ofrendas de todo tipo. Ok, no está hablando de ese altar. No está hablando de ese altar. No es que él fue al altar del tabernáculo. Tú sabes que el altar incluso después se hace de bronce y se hace precioso en el templo de Salomón. Salomón construye ya un templo y Dios define que haya allí un altar donde hay fuego de Dios directamente y tiene que haber siempre un holocausto quemándose. Pero no es esto lo que está hablando. De lo que está hablando es de lo que nos describe Éxodo capítulo 20, no tienes que buscarlo, pero en Éxodo 20, 24 se nos describe un reglamento de cómo debía de ser un altar espontáneo. Sígueme. Es el altar personal. Es cuando una persona tenía un encuentro con Dios y venía y levantaba un altar porque era el punto de comunión entre Dios y el hombre. Antes de la ley, antes de Moisés, a veces creemos que, Moisés y Pablo tomaban, tinto juntos, y no funciona así, ¿verdad? Hay una cronología, hay una historia allí. Y antes de Moisés estaba Abraham. Y Abraham viene y establece altares por todos lados. Tú puedes ver en Génesis 12 un altar. En Génesis 13, hablábamos con una familia esta semana que Lot y Abraham tomaron caminos separados. Uno se va poniendo sus tiendas hacia Sodoma y el otro se va a Hebrón a poner un altar. Precisamente es este tipo de altar. Es el altar personal. Isaac, dice la Biblia en Génesis, que Isaac puso un altar y que puso su tienda a la par del altar. Vivía a la par del altar. Vivía a la par del punto de comunión con Dios. Es este altar donde estaba el encuentro entre los hombres y Dios. Jacob levantó altares porque es el punto donde se encontraba con Dios. Es el punto donde él sacrificaba para Dios algo. Estos son los altares. ¿Sabes que la primera mención de altar, el primer altar, si quieres ver algo interesante de los altares, fue puesto por... ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Ellos ofrecieron un sacrificio, pero no se menciona un altar. No sabemos si lo hicieron en un altar, solo dieron una ofrenda. No sabemos si lo hicieron en un altar. La primera mención de altar es con Noé, mucho antes, en el diluvio. Génesis capítulo 6, 7 y 8 nos describe ese terrible diluvio. Génesis 9 nos dice cómo salieron del arca, ya la tierra se había secado, se había comenzado a secar y salieron. Y dice que Noé, por primera vez en la historia de la humanidad, establece un altar y pone un altar. Lo que quiero que entiendas es que el altar no representa un rito religioso. No había religión en ese momento. El altar representa el punto de comunión entre Dios y el hombre. Entonces en Éxodo capítulo 20 viene Dios y define cómo va a ser esos altares espontáneos. De acuerdo, hay un altar que es el altar en el templo, y de acuerdo, pero no estamos hablando de ese altar. Vamos a definir cómo funcionan los altares espontáneos. Cualquiera podía levantar un altar en algún momento. Y Éxodo 20, 24 dice cómo. Primero, tiene que ser un altar de tierra o de piedra.
y no puede ser labrado. No puede ser labrado. Eso dice Éxodo 20, lo puedes buscar luego. Por eso ves ahí un dibujo, alguien le tomó la foto ahí, yo no sé, a Abraham, ¿verdad? Y nos la pasó allí. Y por eso ves allí que es un altar hecho rústico, de piedra, no podía ser labrado. No podía ser de madera labrada, no podía ser de piedra de cantera, tenía que ser piedra, una pila de piedras rústicas. Número dos, fíjate, número dos, no podía ser, fíjate, no podías ponerle gradas al altar, porque no se debía ver la desnudez. No podías hacerlo tan alto que necesitaras gradas y tenías que subir, y si tú sabes algo de historia, sí, tú sabes que ocupaban túnicas y no necesariamente ocupaban ropa interior. Entonces subían y todo el mundo por estar adorando decían, uy, ¿verdad? Entonces no podía tener gradas. Eso es lo que dice Éxodo 20. Dios lo reguló. Tiene que ser rústico, sin gradas. ¿Sabes? Es como nuestra comunión con Dios. El altar representa eso. Tu relación, tu comunión con Dios. Es ese altar. Es una comunión con Dios. Una comunión con Dios que no depende, fíjate, que no depende de qué tan lindo tú lo logras labrar. No, es rústica, es natural. Son piedras, es tierra. Que no, fíjate, que no permite tu desnudez, que no permite tu carne en esto. No, no permite las obras de la carne. Es una relación con Dios, una intimidad con Dios. Eso es el altar. ¿Pero qué se hacía en el altar? Se sacrificaba. Se daba ofrenda en sacrificio. ¿Sabes que solo se sacrificaban dos cosas? De manera consistente en todos los altares personales, individuales. Se sacrificaban ofrendas de paz y se sacrificaban holocaustos. Ofrendas de paz y holocaustos. Hay más ofrendas que esas, pero solo se sacrificaban ofrendas de paz y holocaustos. Una ofrenda de paz es buscar la paz con Dios. ¿Quién es nuestro altar entonces? ¿Sabes cuál es nuestro altar? La cruz. ¿Y cuál fue nuestra ofrenda de paz? Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro altar. Y es rústico, es una cruz rústica. Él es la ofrenda de paz. Pero ¿sabes qué otro ofrenda podías ofrecer en un altar? Un holocausto. Y uno oye holocausto, sí, un holocausto, hermano, sí, ¿qué es eso? No sé, pero un holocausto se ofrecía ahí. Uno no entiende muy bien qué es un holocausto. Un holocausto es cuando ponías un animal y lo dejabas quemar completamente. Tenía que quemarse completamente, entero y completo. No cortabas nada, no cogías nada, lo quemabas completito. Y hasta que se hacían cenizas. ¿Te imaginas poner un buey allí y quemar ese buey, el olor a grasa y a carne asada que debe haber sido? Dice que era olor grato a Jehová. Los holocaustos levantaban olor grato a Jehová. Este olor a la grasa, fíjate, es quemarlo, es entregarlo todo. Es que en el altar, fíjate, buscamos la paz con Dios. ¿Y quién es nuestra paz? Cristo. Pero en el altar entregamos todo lo que somos hasta que se queme completamente en nuestra comunión con Dios. Dios dice, fíjate allí a Gedeón, Dios le dice a Gedeón, necesito que derribes un altar, el altar a Baal, y necesito que edifiques un altar, el altar a Jehová. Y que en ese altar debes de sacrificar un buey, en realidad un toro de 7 años en holocausto. Vas a entregarlo completo. Ok, ahora creo que entendemos un poquito qué le está pidiendo, exactamente qué está pidiendo. Pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, yo quiero proponerte el día de hoy que nosotros debemos venir a nuestro altar y entregarnos por completo a Él. Que ahora el sacrificio vivo somos tú y yo. Que deberíamos buscar tener una comunión con Dios tal que deberíamos devolvernos el sacrificio. ¿Recuerdas las palabras de Romanos 12? Es precisamente hablando de un holocausto, una ofrenda sobre el altar, dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es esta ofrenda en el altar, santo, agradable a Dios. Y mira lo que dice, que es vuestro culto racional. Y yo quiero que te concentres en esto, vuestro culto
racional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué está diciendo Pablo allí? Es que miren, yo quiero que ustedes se entreguen por completo al Señor. Conságrense al Señor. Busquen una comunión con Dios donde Dios sea lo más importante. Vengan al altar y quémense completicos, completicos, todo, todo. Denlo todo para el Señor. Porque Él es vuestro culto, hacer esto es vuestro culto racional. Esta es la adoración lógica. La palabra racional ahí es lógicos, de donde viene nuestra palabra lógica. ¿Sabes qué es lo lógico hacer? Lo lógico es que te entregues por completo a aquel que se entregó por completo por ti. Te propongo que el altar en nuestra vida el día de hoy, fíjate, no es un altar de piedra física, ni es un holocausto de un animal físico. Te propongo que el altar en nuestra vida es el altar donde tenemos la paz con Dios, es la cruz, y es venir a la cruz y entregarnos por completo, por completo. Que de verdad presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y decirle, Señor, esto es lo lógico hacer, es nuestro culto racional. Es esto, por eso yo quiero proponerte el día de hoy que es tiempo que el pueblo de Dios defina en qué altar va a sacrificar la vida. Porque muchos dicen, hermano, usted está hablando de sacrificarse por el Señor. Sí, así es. De todas formas te sacrificas por algo. La vida es una vida de sacrificio. Muchos ahorita están aquí cansados porque han tenido una semana de sacrificios. Sacrificando sus vidas. Yo te pregunto, ¿sacrificándolas para qué? ¿Para qué? Por algo sacrificas tu vida. Por mis hijos, hermano, ok, de acuerdo. Por mi trabajo, hermano, yo quiero éxito, ok. Yo sacrifico mi vida ¿para qué? ¿Para qué sacrificas tu vida? Para algo la estás sacrificando. Es tiempo que el pueblo de Dios defina que quiere sacrificar su vida para el Señor. Y que va a decir, ya, es hora de consagrarme. Es hora de entregarme por completo. Pero creo que nosotros leemos pasajes como estos y no logramos captar el deseo de Dios. Ahora, ¿sabes algo interesante? Si te gustan las cosas interesantes. Yo te dije, ¿cuántas veces dice altar en nuestro texto? Tú me dijiste 7. Muy bien, 7 veces está allí la palabra altar. Pero ¿sabes que Gedeón ya había levantado un altar? En el versículo 24. En el verso 24. Míralo allí. Estamos estudiando a partir del verso 25. Pero mira el verso 24. Y edificó allí Gedeón, ¿qué dice? Altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? El cual permanece hasta hoy, ahí en Ofra de los Abiezeritas, dice el escritor en ese momento. Sígueme. Solo como dato interesante. Gedeón es la primera persona que levanta un altar a Jehová en el libro de Jueces. Es el primero que dice, y Gedeón tiene muchos defectos, ya lo estamos viendo, mucha falta de fe. Pero viene Gedeón y dice, yo quiero una comunión con Dios, yo quiero entregarme por completo. ¿Y sabes qué ofrece en este altar, en este primer altar? Jehová Shalom, ofrenda de paz. Jehová es paz. ¿Sabes qué está diciendo? Yo no soy digno. Yo necesito la paz de Dios. Tanto que te acuerdas que le dijo Dios antes, ahí en el versículo 23, Jehová le dijo, paz a ti, shalom, paz a ti. ¿Qué es lo que te estoy mostrando? El primer altar que debes poner en tu vida para empezar una relación con Dios es el sacrificio de paz. El sacrificio de paz. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú de verdad no eres un seguidor de Jesús, si Jesús no ha venido a tu vida, dice la Biblia que tú eres un enemigo de Dios. Tú y yo somos pecadores y somos enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios te ama tanto que ha enviado el sacrificio de paz. Ha puesto el altar. Tú tienes que venir y decir, Señor, necesito tu paz. La paz con Dios. Romanos capítulo 5. Pero luego de este altar, otras 7 veces se habla de un altar. Y hay 2 altares. ¿Cuáles son los 2 altares que ves allí en Jueces capítulo 6? ¿Cuáles son los 2 altares? Un altar a Baal y un altar a Jehová, a Dios. Son 2 altares. En eso consiste la vida. ¿A quién vas a sacrificar tu vida? Puede ser a Baal o a Dios. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Lo primero que debes entender es que
Tener una comunión con Dios es intencional. Tú edificas, construyes una relación con Dios. Quiero que veas cómo construyes esta relación. Yo te pongo allí, es momento de consagrarse. Mira, hermano, es momento de entregarse al Señor. ¿Sabes a qué compara Dios los holocaustos? Ahora que entiendes que es un holocausto, míralo allí, te cuento la historia. Es momento de consagrarse, hermano. En Marcos capítulo 12 viene un maestro, un rabino, y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la respuesta de este rabí, de este escriba, es esta que tienes ahí en Marcos 12. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sabes que Jesús le dice, está bien, no estás lejos del reino de Dios, estás cerca? Has entendido bien, tuvieron una buena conversación con Jesús ahí. Pero quiero que definas esto, mira esto por favor. ¿Sabes qué es un holocausto? ¿Sabes qué es aún más valioso que los holocaustos? Se pusieron de acuerdo este rabino con Jesús. Es esto: amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Esto es mejor que los holocaustos. Es hora que el pueblo de Dios, escúchame, es hora que el pueblo de Dios se consagre y diga: yo voy a amar al Señor más que a cualquier otra cosa, con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Yo voy a amar a mi Señor. Mi hermano, Dios quiere esto. Ahora, ¿cómo se establece este altar? Bueno, en primer lugar, mira, tu crianza no lo define. A mí me encanta eso. Tu crianza no lo define. Mira cómo está allí, en el versículo 25. Vamos al texto. Quiero que notes el texto acá. Dice allí el verso 25: aconteció que la misma noche, acuérdate que apareció en el día, estaba en el lagar escondido, sacudiendo el trigo, ¿te acuerdas? Esa misma noche de ese día, la misma noche, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. ¿Por qué tan específico? Piénsalo. El segundo toro de 7 años. ¿Y cuál era el primero? En serio. Si tú lees esto es: toma un toro del hato de tus padres, el segundo toro de 7 años. El segundo toro. ¿Y cuál es el primero? Pues el primero, ¿verdad? O sea, ¿sabes? En el idioma original nos da la idea de que habían dos toros, lo que les está pidiendo. Si tú agregas un i en lugar de esa coma o a la par de esa coma, leerías algo como esto: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años. O sea, la idea es que toma 2 toros. Yo creo que esa es la idea que está dando el texto. Toma 2 toros y el segundo toro de 7 años. Ese toro específicamente, dice más adelante, lo vas a dar en holocausto, dice el verso 26. Dice: y tomando el segundo toro, o ya sabemos cuál es, sacrifícalo en holocausto. ¿Por qué ese y no el otro? Es curioso que tenga 7 años. Es curioso que tenga 7 años. Muchos historiadores bíblicos, y aquí te dejo la posibilidad, mira el capítulo 6, verso 1. Dicen que era un toro que estaba preparado para ser sacrificado para Baal, y lo habían preparado ya por 7 años. Estaba listo para hacer un sacrificio enorme, con mucha pompa y circunstancia para Baal. Y Dios dice: tómalo y lo sacrificas para mí. Mira el capítulo 6, verso 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Cuánto dice? 7 años. O sea, da la idea, y aquí estamos a punto de que él va a ir con los 300 hombres a derrotar a Madián. Han pasado esos 7 años. Da la idea que desde que se apartaron de Jehová, pusieron ese toro a crecer, a crecer, a crecer. No es un buey, no lo castraron. Lo dejaron crecer y crecer y crecer, y está listo para ser sacrificado para Baal. Y Dios dice: ese que van a sacrificar para Baal, lo das para mí. El segundo toro, no el primero, el segundo, ese.
El primero, tómalo, te va a servir porque necesitas jalar muchas vainas para hacer lo que vas a hacer. Pero el segundo toro, ese lo sacrificas para mí. Y entonces dice allí, mira qué interesante, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene, ¿qué dice? Que tu padre tiene. Piénsalo lo que está diciendo. Está diciendo que el papá de Gedeón tenía un altar grande de Baal allí en sus tierras. Por lo que vemos en el texto, es un altar público. Sígueme, es un altar público. No puede ser un altar privado, ¿por qué? Porque vienen todos y se enojan todo, el pueblo, todos los hombres de la ciudad se enojan. Es un altar público, pero está en los terrenos de su padre. ¿Sabes? Es interesante. El papá de Gedeón tiene un altar, pero al mismo tiempo tiene los toros que van a ser sacrificados. ¿Sabes qué te planteo yo acá? Muchas veces lo que recibimos de nuestros padres, muchas veces es contrario a la voluntad de Dios. Quiero que esta mañana yo quiero desafiarte a esto. Quiero desafiarte a esto. Y entonces alguien está pensando acá, no se meta con mi sacrosanta madre, ¿verdad? O sea, mi mamá lo que me dijo es, no es. Y seguramente, fíjate, toda la crianza yo tengo muy buenos padres. Mis padres están vivos y los amo y tengo una relación pero preciosa con ellos. Pero muchas veces la crianza que recibimos de nuestros padres es imperfecta. Es imperfecta. Y nos dieron su manera de pensar. Y escúchame. ¿Qué va a tomar Gedeón de su padre? 1, los toros. 2, va a derribar su altar. Y es que este pasaje nos enseña, hermano, que si algo en tu crianza favorece tu comunión con Dios, úsalo. Úsalo. Te lo vuelvo a repetir. Si algo en tu crianza favorece tu comunión con Dios, por favor, úsalo. Y si algo en tu crianza estorba tu comunión con Dios, derríbalo. No, hermano, pero es que mi papá decía, yo no sé, ¿verdad? Mi papá me dijo que la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. No, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero ahí está, es un dicho. O mi papá decía que si me pegaban, yo pegaba 2. Que el que pega primero, pega 2 veces. Y entonces hay un montón de elementos de crianza que si estorban a los principios bíblicos para tener una comunión con Dios, derríbalos. Derríbalos. Tu comunión con Dios no depende de tu crianza. Ahora, si tú dices, no, yo de verdad tuve buenos padres, me dieron valores, me dieron una comunión con Dios, qué bueno, úsalo, úsalo. O usas los toros o derribas el altar, pero no depende de tu crianza. No me digas, es que yo así fui criado y entonces así funciona, ¿sabes? Mira lo que dijo Pedro, el apóstol, allí en Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Dice, si invocáis por Padre, porque ahora tenemos un nuevo Padre, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conduce en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabes qué está diciendo? Es que si yo sigo a Dios, yo debo entonces seguirlo con temor y temblor. Y luego dice, el siguiente verso, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Escúchame. Dios te rescató de tu vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir, dice, ¿la recibisteis de quién? De vuestros padres. La cual recibisteis de vuestros padres. Y Él te rescató no con cosas corruptibles como oro o plata. Te rescató con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? Dios te saca de esa vana manera de vivir que recibiste de tus padres. Viene Gedeón y Dios le dice, derriba el altar que tiene tu papá. Uy, pero eso me pone en contra de la familia. ¿Sí? Y toma los toros de tu papá sí te sirven. Ok. Pero eso es lo mismo que hace hoy. Yo quiero una comunión contigo. Derriba todo aquello de tu crianza que no te sirve. Pero es que a mí así me criaron de pequeñito, yo no sé, ¿verdad? Llegaron los perros y me lamieron y entonces yo por eso quedé así, o de chiquito me botaron, ¿verdad? Y entonces eso explica por qué yo soy así, y así es mi crianza y así soy. Ok, cambia. Derriba lo que tengas que derribar para obtener una comunión con Dios. Y tú puedes decir, no, pero hay mucho positivo de mi crianza. Ok,
ponlo en el altar. ¿Qué es aquello? Yo te hago las preguntas acá. Tu crianza no te define. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que tus padres te dieron que te sirve para tener una comunión con Dios? Pero en segundo lugar, vemos allí, fíjate, que eliminas todo aquello que estorba. ¿Cómo yo me consagro al Señor? ¿Cómo puedo vivir una vida que de verdad le busca? ¿Cómo pongo un altar? ¿Sabes? Piénsalo. ¿Por qué Dios da la idea? Mira el texto y te da la idea que en el lugar del altar de Baal se puso el altar de Jehová. Lee el texto, míralo. Dice allí, en el versículo 25, dice que tomes el segundo toro y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera con A mayúscula, o sea, una diosa de los babilonios, de los cananeos. Corta también la imagen de Acera que está junto a él. Ahora imagínatelo, hay un altar y a la par hay como un tótem, como una imagen de Acera, obviamente de madera, que puede ser cortada. Y dice el versículo 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Te pregunto, ¿va a botar el altar de Baal y ahí mismo va a poner el altar a Jehová? No. Lo va a poner en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente. ¿Leíste conmigo? Lo va a poner en la punta del peñasco en lugar conveniente. Sígueme. Sígueme en el argumento, por favor. Sígueme. ¿Por qué no Dios solo le dijo, mira, haz un altar a Jehová? ¿Por qué tiene que derribar el altar a Baal? Sígueme. ¿Por qué Dios no solo le dijo, pon un altar a Jehová? ¿Por qué tuvo que decirle, derriba el altar a Baal? Escúchame. Porque los dos altares no pueden coexistir. No es por el lugar físico, es porque los dos altares no pueden coexistir. Entonces escúchame. En tu vida, cuando tú vas a tener una comunión con Dios, cuando vas a tener esta relación con Dios, donde te estás consagrando al Señor y quieres darle todo, tienes que derribar lo que estorbe. Hay muchas cosas que estorban tu relación con Dios. Hablábamos de la crianza de tus padres, algunos elementos, pero quizás no se trata solo de eso. Se trata de relaciones inadecuadas. Hay amistades que van a corromper tu comunión con Dios. No, pero yo puedo tener las dos cosas, hermano. No se puede. Tienes que derribar un altar para poner el otro altar. ¿Tiene sentido? Quizás es esa relación de adulterio en la que estás. Tienes que derribarla. Quizás es esos malos hábitos que tienes. Hábitos pecaminosos. Derríbalos para poder tener esta consagración al Señor. Quizás es amistades inadecuadas. Quizás es esa filosofía o cosmovisión que tienes. Yo quiero hacer plata. Derríbalo. Yo no sé qué es aquello que te está estorbando para tener una vida consagrada al Señor. Quizás es tu comodidad. Quizás es tu pereza. Yo no sé qué será. Pero si hay algo que estorba tu comunión con Dios, derríbalo. Tener esta vida consagrada donde yo me entrego al Señor en sacrificio vivo, agradable a Él, olor grato a Él, implica derribar aquello que estorba. Tiene que derribarlo. Pero ¿sabes algo curioso? ¿A dónde tiene que poner el altar a Jehová? En la punta del peñasco, en lo más alto. Y es que no ocultas tu decisión. No hay cristianos secretos. Eso no existe. No existe tal cosa como, sí, soy yo. ¿Y usted es cristiano? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo cristiano? Depende de cómo defina cristiano. O sea, yo soy de mente abierta, porque pues si no quiero comprometer. No. ¿Sabes qué dice Dios? En lo más alto. Y yo me imagino a Gedeón diciendo, uy, pero se van a dar cuenta. Así es. Se van a dar cuenta. Y me van a buscar para matarme. Correcto. Ya vamos a ver que eso es parte del paquete. Pero no hay tal cosa como consagración secreta. Por supuesto se hace en privado, por supuesto tienes una comunión con Dios en privado, lo vamos a ver. Pero quiero que entiendas que se hace público. Tu consagración será pública.
No se hace en lo secreto, no hay tal cosa como cristiano secreto. Y sacrificas lo terrenal para lo eterno. ¿Sabes algo que me llama la atención? Ya leímos el texto, pero creo que vale la pena ver esta parte. Mira allí, por favor, en el versículo 26. Verso 26. Hermano, ¿qué es aquello que te estorba para tener una vida consagrada al Señor, para amar al Señor con todo tu entendimiento, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? ¿Qué es aquello que te estorba? ¿Qué es aquello que te estorba? Elimínalo, derríbalo. Y tu decisión va a ser pública, va a ser así. Pero luego, fíjate, sacrificas lo terrenal a favor de lo eterno. Mira cómo funciona ahí, verso 26. Y le dice Dios, este es el mandato de Dios a Gedeón sobre los altares. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, donde se vea. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Piénsalo. Está un ídolo de una diosa que se llama Acera, hay un tótem. Tiene que venir, piensa lo que físicamente le está pidiendo, históricamente le está pidiendo a Gedeón. Tiene que venir, yo no sé, con una almádana o un mazo o algo, y tiene que derribar el altar hecho de piedra, me imagino allí, un poquito más artesonado porque era Baal, y entonces se empieza a destruirlo, tiene que destruirlo, se lleva 10 siervos. Pobre no era, tenía 10 siervos, ¿verdad? Pero entonces se lleva 10 siervos. Yo no sé si él lo hizo o le dijo, vaya muchachos, derriben eso, no sé, ¿verdad? Pero se va con ellos, derriba ese altar y luego, yo no sé, coge algún tipo de hacha o algo y coge ese tótem de madera y empieza a partirlo en pedazos. Y ahora tiene leña de esa madera. Esa leña se la va a llevar a un nuevo altar que va a edificar en la punta del peñasco y allí lo va a poner y con esa madera va a quemar el holocausto. Y eso agrada a Jehová. ¿Sabes? ¿No te llama la atención que la madera que ocupa es la madera de esa diosa Acera? Y es que mira, escúchame, porque creo que hay un principio grande para nosotros acá. Y es que el único punto en que lo terrenal toca lo eterno es cuando lo terrenal sirve de combustible para lo eterno. El único punto donde lo terrenal, vano, que no tiene sentido en este mundo, puede tocar lo eterno, es cuando lo terrenal se vuelve combustible para lo eterno. Hermano, ¿es pecado tener plata? No, pero que sirva de combustible para lograr cosas eternas. ¿Es malo tener esa maestría y ese doctorado? No, sácalo. Si puedes sacar tu PhD, sácalo. Pero que sirva de combustible para lo eterno. ¿Tiene sentido? ¿Es malo meter a mis hijos entonces a que aprendan 4 o 5 idiomas? No, por favor, que lo hagan. Pero que sirva de combustibles para que su vida sea invertida en lo eterno. ¿Tiene sentido? Solamente entonces vale la pena. Pero de lo contrario, si tú vives para la madera de acera, y estás arrodillado ante Acera, esa diosa de madera, y dices, no, yo vivo para sacar los 4 idiomas y tener mi casita y yo para eso vivo, pues estás perdiendo tu tiempo. La única forma en que eso puede valer la pena es cuando sirve de combustible para lograr cosas eternas. Nada más. Es cuando sacrificas lo terrenal. Hermano, sacrifica lo terrenal. ¿Qué te ha dado Dios? Terrenalmente. Úsalo para lo eterno. Úsalo para lo eterno. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Debe de ser combustible para lo eterno. Hay un pasaje que yo creo que pocos entienden. Te cuento la historia rápido. Y es que dice, allí está, es una parábola, una historia contada por Jesús en Lucas capítulo 16. Dice que un hombre tenía una finca, un negocio grande y que tenía un mayordomo. O sea, como el gerente general ahí de la finca. Y entonces este mayordomo, viene este amo, este señor, y le dice, te voy a tener que despedir. Hay recorte de personal, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Pero te voy a tener que despedir. Y viene este mayordomo, cuenta Jesús, y dijo, uy, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dice, cavar no puedo, que es el otro empleo que me están ofreciendo. Sí, dice, cavar no puedo. Y mendigar me da pena. ¿Qué hago?
Ya sé qué voy a hacer. Y viene este mayordomo, este gerente general, y llama, fíjate, a los proveedores, o llama a los clientes más bien, llama a las cuentas por cobrar de la empresa. Eso es lo que hace, llama a los clientes. Y le dice, venga, mire, nosotros, ¿cuántos barriles de aceite te dimos? Me dieron 100 barriles de aceite. Es lo que le debes aquí a la empresa. Sí, anota aquí en el sistema, pon 50. Tranquilo, yo te hago el favor. ¿Te puedes imaginar diciendo, uy, qué chévere, qué buena persona, qué bárbaro? Sí, es un descuento personal mío que yo te voy a ayudar, te voy a echar la mano. Gracias. Y luego se va y llama a otro cliente y le dice, mira, ¿usted cuánto le debe? Yo debo tantas medidas de trigo, 100 medidas de trigo. Anote 80, tranquilo. Le voy a regalar 20. Es un descuento de Navidad que hemos tenido ahí guardado y que obviamente todo eso no está ahí en el texto, ¿verdad? Pero tú entiendes la figura y entonces él está ahí diciendo, uy, qué chévere, qué buena persona. Y entonces dice que llegó el amo, el dueño de la finca, y mira lo que sucedió. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Piensa lo que hizo. Llega el amo y dice, bueno, mis 100 barriles de aceite, por favor. No, yo solo le debo 50. No, fulano, usted me debe 100. No, revise el sistema. Sí, me debe 50. Se dio cuenta el amo. Y usted solo me debe 80. ¿Ve? Y llega donde el mayordomo, y el mayordomo, ¿verdad? Y llega el amo y le dice, qué bárbaro, usted sí es listo. Lo alabó, usted sí es listo. Lo felicito. ¿Sabes qué estaba haciendo el mayordomo infiel? Primera pregunta, ¿es justo lo que hizo? ¿Por qué no es justo? Porque no es dinero de él. Son los recursos de otro. Está ocupando los recursos de otro. ¿Para qué? Para ganarse el favor de estos. ¿Sabes qué va a suceder cuando él llegue donde los que venden aceite y tienen los barriles de aceite y llegue, mire, me da empleo? Por supuesto, si yo le debo un favor a usted, está ganando amigos con recursos ajenos. Y viene el amo y dice, usted sí es listo, ve, qué bárbaro, me salió adelante, usted sí es listo. Y mira la lección que nos dice Jesús de esto. La lección no es, ve a tu empresa y róbale a tu empresa, no es esa la lección. La lección, fíjate, dice allí que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este mundo, los hijos de este siglo son más inteligentes, son más sagaces en el trato a sus semejantes que los hijos de luz. Quieren ganarse el favor de los hijos de este mundo. ¿Sabes qué está diciendo? Qué bárbaro. Con tal de ganar amigos ocupó riquezas injustas. ¿Por qué son riquezas injustas? ¿Por qué son riquezas injustas? Porque no es justo que las pudiera usar. No son de él. Ocupó riquezas injustas. Y Jesús dijo, yo os digo, esta es la lección de Jesús, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas, léelo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que os reciban, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué está diciendo? Escúchame, hermano. Es que lo que tienes no es tuyo. Lo que tienes no es tuyo. ¿De quién es? Del amo, es de Dios. Y él pone toda una parábola para enseñarte esto. ¡Ey! Sean sagaces. Los de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Sean inteligentes. Yo os digo, ganen amigos eternos, porque van a recibirnos en las moradas eternas. Ganen amigos eternos por medio de las riquezas que no son suyas. Son riquezas injustas. Es injusto que tú y yo podamos gastar ese dinero porque no es nuestro, es de Él. Pero Dios nos está dando el permiso y dice, entonces sean inteligentes. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Sabes qué está diciendo? Ocúpalo como combustible para lograr algo eterno. Pero nosotros queremos invertir en las cositas de aquí, de ahora y nada más. Y nos quedamos en esta parte terrenal nada más. ¡Qué pérdida de tiempo! Dios dice, yo les di esas riquezas injustas para que ustedes puedan ganar amigos eternos. Mira, hermano,
Gana amigos por medio de las riquezas injustas. Yo te lo pongo acá, te lo pongo en una frase sencilla. Vivir en una búsqueda de una relación con el Rey cada vez más profunda vale la pena. Vivir en esa relación, esa búsqueda de querer consagrarme más al Señor, de querer vivir más para Él, de amarle más a Él, vale la pena. Vale la pena. Entonces yo te pregunto, ¿qué es aquello que debes quitar? Y sígueme acá. ¿Qué es aquello que debes quitar entonces? ¿Qué te estorba para vivir consagrado al Señor? ¿Y qué es aquello que debes edificar? ¿Qué es aquello que debes priorizar? Hazlo. Vive consagrado para el Señor. De verdad, entrégate a Él. Es tiempo que el pueblo de Dios diga, yo quiero vivir, yo quiero poner un altar para Él. Quita todo lo que hace estorbo. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Has visto un niño saliendo de un jardín y buscando a su mamá? ¿Lo has visto? ¿Cómo funciona? ¿Estás de acuerdo que está él, lo tienen sujeto de la mano y casi que está como, suélteme que allá está mi mamá, ¿verdad? Y pueden haber 20 padres de familia y un montón de chinos alrededor y él está así. Y una vez lo sueltan, ya vio a la mamá, a la maestra, ¿verdad? Ojalá que sea una maestra responsable y diga, sí, ya la conozco, y entonces lo deja ir, ¿verdad? No lo deja ir así nomás, y entonces lo suelta, ¿y qué es lo que sucede? Empieza este chino a correr y empieza a apartar a todo el mundo porque yo voy a llegar a mi mamá, y aparta, y la mamá así, ¿verdad? Y sigue corriendo y se va de largo. No, ¿verdad? Abraza a la mamá, qué terrible, ¿verdad? La mamá como, ¿qué pasó? Y es que estaba el paletero atrás o algo, ¿verdad? Pero así son los niños, ¿estás de acuerdo? Va a correr con todo, va a apartar a todo el mundo con tal de llegar a mamá. ¿Sabes? Esta es la actitud que Dios está diciendo. Pon un altar donde quitas todo lo que estorbe con tal de tener esa relación conmigo. Quita todo lo que estorbe y llegas y te sacrificas por completo. Ya es hora en que nos consagremos por completo a Él. Mira, es este cuadro, pero luego Gedeón se mete en problemas. Lo quieren matar. Si aprendemos que para definir tu altar, para dar tu vida en sacrificio, tú tienes que construir una relación con Dios, pero en segundo lugar tienes que comprender tu conflicto con el mundo. Tienes que entender que consagrarte, escúchame, consagrarte incomoda a aquellos que están a tu alrededor. Cuando tú decides consagrarte, eres incómodo. Tú eres incómodo. Tanto que te lo pongo ahí en grande. Nuestra consagración incomoda a aquellos que están a nuestro alrededor. Y escúchame, quizás a los primeros que va a incomodar es a tu familia. No, pero mi familia son cristianos. Los vas a incomodar. Es que no estamos hablando de cristianos, estamos hablando de cristianos consagrados. De esos hay pocos. Consagrados, entregados en sacrificio vivo. Y te vas a entregar y vas a decir, ok, yo voy a quitar todo lo que estorba. Y va a venir tu papá y te va a decir, hijita, pero así lo hemos hecho siempre. Sí, pero eso veo yo que no me acerca a mi comunión con Dios. Entonces lo vamos a desechar. ¡Qué barbaridad! Hija, y no vamos a salir a pasear este domingo. No, para mí es importante mi relación con Dios y quiero estar conectado allí en la iglesia. Voy a ir a la iglesia. ¡Qué barbaridad! Pecadora inmunda. Toda la familia va a estar ahí menos tú. Sí, pero he decidido consagrar mi vida al Señor. No sé si ves, es incómodo para los que están a tu alrededor. Dice allí, mira el problema en el que se mete Gedeón. Dice en el verso 27. ¿Quieres un dato curioso? Allí, verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Él lo hizo, más teniendo temor. Lo hizo teniendo temor, temiendo hacerlo de día. ¿Sabes? Lo hizo aún cuando tenía miedo. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Yo me voy a consagrar al Señor aunque me da miedo lo que van a decir, me da miedo, de acuerdo, pero lo hizo. Dice que temiendo hacerlo de día por su familia, la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo. ¿Qué dice? ¿Quieres un detalle histórico? Hay dos posibilidades de haberlo hecho de noche. ¿Cuándo le habló Dios para hacerlo?
Verso 25. Mira el verso 25. Mira tu Biblia. Aconteció que, ¿qué dice? La misma noche le dijo, hazlo. Y él, temiendo hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Lo hizo al siguiente día, pasó todo el día y lo hizo en la noche. Esa es una posibilidad. ¿Sí me sigues? Histórica. O lo hizo esa misma noche. Se levantó y esa misma noche lo hizo. Temiendo hacerlo de día, lo hizo de noche. Yo creo que lo hizo esa misma noche. De inmediato. Esto es algo que no debe esperar. Ya, me voy a consagrar al Señor, ya. Voy a poner mi altar, ya. Yo lo voy a hacer. Y voy a quitar aquello que estorbe, ya. Hazlo. Esa misma noche. Y entonces dice el verso 28. Por la mañana se dieron cuenta. Claro. Por la mañana, dice allí el texto, verso 28. Cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. No sé si ves lo que sucede. Se levantan muy temprano en la mañana, da la idea. Lo que ven es un altar derribado y un altar edificado. Y lo que ven es un toro, el toro de 7 años. Da la idea de que ese toro preparado, sacrificado allí en holocausto sobre este nuevo altar. No les cae en gracia. Dice el verso 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo se atreve? Y buscando e inquiriendo, son diligentes. Es que este mundo se sacrifica para las cosas de este mundo. Buscando e inquiriendo les dijeron, fue Gedeón, hijo de Joás, el que lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo porque queremos conversar con él. No andan con medias tintas. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. ¿Qué le pasa? Sácalo porque lo vamos a matar. No es jugando. ¿Sabes? Esta situación de consagración, hermano, debes entender, es incómoda para muchos. Es incómoda para aquellos que están a tu alrededor. Va a ser incómoda para tus hijos. Mamá, ¿cómo es que hoy estamos tan interesados en esto y antes no? Sí, hoy estamos interesados en esto. Va a ser incómodo para tus hijos. Va a ser incómodo para tu esposo probablemente, para tu esposa. Ay, hoy usted me sale con que quiere entregar la vida entera al Señor y no quiere faltar ni un domingo. Cuando usted, no, si yo le dijera al pastor quién es usted. Hoy resulta. Va a ser incómoda. Y va a ser incómoda primeramente para tu familia, para la familia de su padre. O sea que hoy ya no nos vas a acompañar. No, pues domingo en la mañana no. Qué bárbaro. Va a ser incómodo, pero vale la pena. Mira, lo primero que yo quiero que tú veas acá es que una consagración con el Señor se nota. No hay que andarla diciendo. A mí me encanta eso. No es que Gedeón dice, hey, yo puse ese altar. No lo necesita. Es que una vida consagrada se nota. No necesito yo andar diciendo, hermano, yo soy consagrado al Señor, ungido del Señor. No necesito eso. Una vida consagrada se nota. Lo van a notar. Lo van a notar. El altar es público, tu vida ha cambiado, tu consagración es evidente. Una vida consagrada no necesita anuncio. Una vida consagrada se nota. Se nota. Se levantan en la mañana y ven las evidencias de una vida consagrada. Un altar derribado y un altar edificado con sacrificio en él. Se nota. Se nota. No lo andes anunciando. Si tú has decidido consagrar tu vida, no lo andes anunciando. Hazlo. Y se nota. Se nota. Pero en segundo lugar, lo que lo aprendemos acá es que el más ofendido, más que aún tu familia, es este mundo. Obviamente va a ser tu familia, pero es este mundo. Quiero que entiendas que el pensamiento de este mundo es antagónico al pensamiento de Dios. Quiero que entiendas que este mundo le va a parecer raro. A este mundo le va a parecer extraño. Que tú ahora resulta que quieres vivir para Dios. ¿Desde cuándo usted ha leído la Biblia? Y hoy está ahí leyendo la Biblia. ¿Desde cuándo usted nos ha dicho que no a un partido de fútbol? Y hoy resulta que por ir al discipulado va a dejar de ir.
¿Qué le pasa si después hasta tomar íbamos? Este mundo perdido le va a parecer una cosa totalmente extraña. Fue Pedro quien lo advirtió en Primera de Pedro capítulo 4, verso 4. Escucha lo que dice. A estos y jóvenes que están acá, tú puedes vivir una vida consagrada. Y escúchame, joven, tú puedes vivir una vida consagrada. Sí, claro que sí. Una vida en santidad, una vida que busca al Señor. Pero te prometo con la autoridad de la Biblia y con la autoridad de la vida que eso te coloca en una situación complicada con aquellos que están a tu alrededor. Te van a hacer bullying. Pero es bullying espiritual, ¿verdad? Vale la pena. No lo ignores. Claro que así va a ser. Qué raro usted. Yo he visto que a usted no le gusta que hablemos malas palabras. Sí, me incomoda. Yo creo que debemos hablar cosas que edifican. Uy, ay. ¿Sí? Bien raro usted. Yo veo que usted trata con mucho respeto a sus papás, los obedece. Le dicen a las 10 de la noche tiene que estar y a las 9:59 está usted tocando la puerta. Rarísimo. ¿Sí? Yo veo que usted, doctor, aquí en la empresa, le salen un montón de mujeres y usted ni caso les hace. Sí, es que yo tengo mi esposa en santidad y honor. Ay, son cosas viejas, hermanos, eso ya no se hace. No sé si ves, a este mundo le parece una cosa rarísima. Dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 4, a estos del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué significa desenfreno? Que no tienen freno, ¿sabes? Imagínate a una cicla en una bajada, en una empinada, sin freno. Así va este mundo. Sin freno, no tiene freno, de disolución, de pecado, y ahí van. Y entonces de pronto el Señor viene, se mete a tu vida, tú tienes una vida consagrada, y ¿sabes qué es lo primero que Dios pone? Freno. Le pone freno a la cicla. Y entonces tú vas y ya frenas. Y todos van, y adivina hacia dónde van. Hay un muro abajo de piedra y a darse, pero terrible. Y tú frenas. Y qué raro, este ya tiene freno. ¿Les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución? ¿Y saben cuál es la reacción? ¿Qué dice? ¿Le dice acá? Y os ultrajan. Yo quiero que entiendas eso. Así va a funcionar. Eso no es nada nuevo. Y os ultrajan. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Déjalos. Serán ellos los que den cuenta. Tú consagra tu vida. Entonces vienen ellos y dicen, saque al muchacho, saque a Gedeón, lo vamos a matar. El papá, de manera muy inteligente, Joás, dice, bueno, y que Baal no es un dios. Así dice, un dios. Si es un dios, que contienda a él contra Gedeón. Y desde ese día le llamaron Jerobaal, que significa contienda Baal con él, o el que contiende con Baal. Jerobaal. ¿Sabes? Debemos entender, hermano, que cuando tú y yo nos consagramos al Señor, tomamos partido con Dios. Y tomar partido con Dios significa que tomamos las posturas de Dios. Yo voy a llegar virgen al matrimonio. Qué cosa más rara. La homosexualidad es señalada como pecado y Dios ama a estas personas en ese pecado y quiere sacarlos de ahí. Intolerante. Tienes que entender que nuestras posturas van a ser antagónicas a las posturas de este mundo. Punto. Y tomas partido a favor de Dios. Esto es así. Y esto molesta a este mundo. Un par de pasajes nada más para mostrártelo. Míralo cómo lo advirtió Jesús en Juan capítulo 15. Lo tiene citado allí. Verso 18. Si el mundo os aborrece, no se preocupen, eso no es nada nuevo. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es que a Jesús no lo aguantaron. ¿Quién te ha dicho que tú puedes vivir una vida consagrada y caerle bien a este mundo? No se puede. No se puede.
Y entonces Jesús advirtió luego, si fuerais del mundo, el mundo feliz con ustedes, amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí, os saqué del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo quiero que entiendas. Ahora, yo siempre hago esta aclaración. No es que tú le andas cayendo mal a todo el mundo. No es que tú te vuelves aborrecible. Va a creer que el maestro la tiene contra mí, hermano. Ahí. ¿Y por qué? Solo porque no hago los trabajos y salí mal en el examen. Ya por eso la tiene contra mí. No, estudia, sé responsable. Va a creer que mi jefe la tiene contra mí. Yo veo que premia al otro y a mí no. ¿De verdad? ¿Y por qué? Solo porque él llega temprano y se va tarde y yo me voy bien. Yo llego tarde y me voy temprano. Solo por eso, ¿verdad? No, por favor. O sea, no estamos hablando que tú te vuelves aborrecible. Estamos hablando que eres consagrado y por ser consagrado, el mundo te aborrece. El mundo te aborrece. Que no te extrañe, dijo Juan en 1 de Juan 3. Hermanos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. No es algo extraño. Porque nuestra postura bíblica siempre será antagónica a la postura de Dios. Yo te planteo algo acá, hermano. Con eso termino. ¿Viste la palabra contienda, contienda, contienda al final de nuestro texto? Contienda Baal con él. ¿Por qué contendéis con él, por él? Contienda Baal con él. Y eso significa Jerobaal, contienda Baal con él, con el que botó su altar. Y es que esa contienda, esa oposición de este mundo, hermano, no te preocupes. Ante la oposición de este mundo no te preocupes. Yo quiero que salgas con esta idea, hermano, de acá, esta mañana. Nuestra consagración vale la pena. Consagrarse al Señor vale la pena. Vivir para Él vale la pena. Mira, te dejo con 2 pasajes para que salgas animado. El propósito de este texto es que pongamos ese altar a Jehová porque vale la pena. Dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Yo creo que a veces no tomamos literal esos pasajes. De verdad, si sufrimos la oposición, si padecemos porque hemos puesto un altar, reinaremos con Él. Mira este otro pasaje también en Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 9. Palabra fiel es esta. Y es palabra digna de ser recibida por todos. Esto no es para pastores, esto no es para ministros, esto es digno de ser recibido por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos vergüenzas, oprobios. ¿Sabes por qué lo podemos hacer? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y le dice, tú Timoteo, que eres pastor, esto manda y enseña. Hermano, ¿por qué yo consagro mi vida? Porque un día vamos a llegar delante del Señor. Y yo espero escuchar las palabras de mi Señor, bien hecho, buen siervo y fiel. Qué bueno lo que hiciste, qué vida más consagrada, qué bueno. Vale la pena, porque si sufrimos, reinaremos con Él, porque esperamos en el Dios vivo, en el Salvador de todos los hombres. Hermano, vale la pena, conságrate, conságrate. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Yo te he dicho esto antes. Muy pocas cosas en la vida es, qué suerte la suya. Qué suerte la suya, los hijos que tiene bien lindos. Qué suerte la, ¿cuál suerte? Ha sido llorado y criados y difícil. Qué suerte la suya que se graduó bien joven de la universidad. Suerte la suya. ¿Cuál suerte? Te pusiste a estudiar duro y mientras otros andaban en la recocha o vagando, tú estabas ahí estudiando. Así funciona la vida. Muy pocas cosas es que suerte la suya. Suerte la suya, ¿verdad? ¿Sabes? Llegar a la eternidad y decirle, Señor, aquí traigo esto, aquí traigo el altar, el holocausto que me quemé yo mismo en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Yo me presenté a mí mismo como sacrificio vivo. No es que suerte la suya, ¿verdad? No. Es que derribas un altar y estableces un altar. Es tiempo que el pueblo de Dios se consagre y decida sacrificar su vida en el altar correcto. Para eso, hermano, construye tu relación con Dios, quita todo lo que estorbe y constrúyelo, hazlo. Y comprende que vas a tener oposición de este mundo.
pero vale la pena.